El Ahora sí. audífono. Ahí Eso es. sí, ahora estamos bien. Ahí estamos. Ya. No le escucho. Ya, Ay, señor. estamos bien entonces. Exacto. Bien, habiendo llegado la hora de dar inicio a esta reunión, gracias por todo lo que están conectados en este sistema de Zoom para escuchar la palabra del Señor que nos tiene preparada para hoy día. Invito a todos a que elevemos primeramente una alabanza, que sería la número 137, que dice su primera estrofa: a todos los cristianos ofrece el Salvador descanso en sus mansiones, de gloria, paz y amor. Ansiemos presuroso la oferta a disfrutar y pronto viviremos sin cuita ni pensar. 137, don David. Ya. A todos los cristianos ofrece el Salvador descanso en sus mansiones de gloria, paz y amor. Ansiemos presurosos la oferta disfrutar y pronto viviremos sin cuitas ni pesar. Alabemos a Dios que del mal nos libró y a gozar con Jesucristo para siempre nos llamó. Jesús el Rey de gloria nos llama con afán. Callados los salvados, con Dios el Padre están. Mas hoy debemos todos luchar hasta vencer, quitando al enemigo su cetro y su poder. Alabemos a Dios, que del mal nos libró, y a gozar con Jesucristo, para siempre nos llamó. Jesús en esta lucha nos fortalecerá. Su espíritu potente el triunfo nos dará. Clamemos con fe viva, pidamos sin cesar, que Cristo victoriosos nos lleve a descansar. Alabemos a Dios, que del mal nos libró, y a gozar con Jesucristo, para siempre nos llamó. Hermanos, invito en el nombre de nuestro Padre Celestial a abrir esta reunión a pesar de esta alabanza tan preciosa, pero tenemos que orar también pidiendo su guía espiritual para que la palabra entre en nuestros corazones, en nuestras mentes y comprender todo lo que eso significa. Así que oremos, hermano. Padre bendito, Padre celestial, contento y gozoso en esta tarde entramos a tu santa presencia, esperando cada día siempre
de escuchar tu palabra, para que nos ayude a seguir viviendo en este mundo que cada vez está más difícil sobrevivir en él. Pero tú tienes el poder para con nosotros, Señor, porque somos tus hijos, a través de la obra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien nos llevó a conocer a nuestro Padre Celestial, sabiendo que es un Dios de amor, un Dios de clemencia y misericordioso para con nosotros los pecadores. Por eso Cristo murió por nosotros, para llevarnos a su santa presencia y poder gozar de los frutos que nos tiene preparados allá en los cielos. Bendito sea tu nombre, Padre. Pedimos en esta tarde tu guía, que el hermano que tenga la palabra que entregar hoy sea fluente y sea beneficiosa para nosotros y para nuestro espíritu. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre santo de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Hermano, Adelante. dejo al hermano David que tomará la palabra en esta noche. ¿O no? ¿Sí? Sí, sí, Ya, está sí, bien. sí. Gracias, don Luis. Muchas gracias. Damos un saludo cordial a todos los hermanos que se reúnen en esta hora para escuchar de la palabra del Señor. Vamos a leer en Primera los Corintios, capítulo 11. Primera los Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 17. Primera los Corintios, capítulo 11, versículo 17. Dice así su palabra. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Hasta allí que el Señor agregue su bendición a su palabra. Hermanos, hemos venido mirando en esta carta todo lo que el apóstol Pablo nos ha venido enseñando a través ya de 11 capítulos. Y lo que uno piensa es que como una asamblea local había distorsionado tanto las escrituras con el accionar que ellos tenían. Hemos visto en los primeros capítulos que cuando comenzamos esta carta, vemos las divisiones que tenían aquellos hermanos. Y al ir avanzando en los capítulos que seguían, podíamos mirar que era tan terrible la condición espiritual de cada hermano que estaba allí. Y debemos decir que también habían hermanos espirituales. Y eran los que estaban sufriendo por aquella condición. Y pensamos, hermanos, que serían los que estarían trabajando y orando al Señor
para que esta situación se arreglase. Aquí vemos otro desorden más en Corinto, que es una reprensión que Pablo hace y que tiene relación con la cena del Señor. Aquí Pablo, al dirigir su atención a la cena del Señor y al desorden que prevalecía, podemos mirar que sus revelaciones son bien sorprendentes, no solo por los abusos relacionados con su celebración que se llevaba a cabo en Corinto, sino al observar hasta qué punto podemos mirar, tal vez, que en muchos lugares el moderno servicio de la cena del Señor se ha alejado de su intención original. En muchas partes, el procedimiento ha sido alterado radicalmente y lo que era sencillo y directo está ahogado ahora en un ritual. Y la presunción clerical ha usurpado el sacerdocio de todos los creyentes. Mire, hermano, es sumamente importante esto entenderlo. No es una reunión cualquiera, ninguna de las reuniones de la asamblea. Pero Dios permita que cada asamblea mantenga la sencillez, mantenga lo que el Señor dejó establecido y no pase a ser una reunión clerical y que con eso se pierda el sacerdocio que todo creyente tiene y plena libertad para entrar al lugar santísimo. Esto es sumamente importante entenderlo y ver que esto es posible que se dé. Así como se dio en Corinto, podría darse en el día de hoy si se dejan de lado lo que la palabra del Señor enseña. Parece que en Corinto había una comida social conectada con la cena. Algunos piensan que era un convite, era una reunión que ellos habían comenzado y que tal vez está relatada en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 13. Dice así su palabra: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Y si usted avanza un poquito más en Judas, en el versículo 12 dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Había una comida social que ellos tenían y estos 2 pasajes grafican plenamente lo que tal vez era esa comida social que ellos tenían. Esta reunión, este convite que ellos tenían, quizá comenzó con una manera de demostrar comunión, pero sabemos
por lo que hemos visto y leído de esta carta, era una reunión tal vez hecha para demostrar comunión, pero realmente había llegado a destruir la comunión, esta reunión. Esta compañía de creyentes en Corinto se había polarizado en camarillas basadas en la posición social, y la reunión había perdido toda relación con la cena. Había llegado a ser la propia cena de ellos. Hermanos, le invito por un momento a pensar cómo era la reunión a la cual estamos aludiendo. Miremos cómo se realizaba esta reunión en la asamblea de Corinto. Ellos estaban reunidos en medio de una ciudad abandonada a la idolatría, que estaba hundida en la inmoralidad. Aquí estaban ellos, estos creyentes, que eran luz en las tinieblas, que eran verdad, que estaba rodeada de error, santidad, que estaba en el centro de la corrupción. ¿Cómo se reunían para el ágape? ¿O este banquete fraternal? ¿Y también para la cena del Señor? Querido hermano, debemos decir con suma tristeza, una cena fraternal donde la fraternidad brillaba por su ausencia. Una cena del Señor en la que el Señor es curiosamente deshonrado. La luz está atenuada. La verdad está manchada de error. La santidad contaminada con culpa. ¿Qué vemos en Corinto? Si nuestros ojos pudieran imaginar y mirar esa escena allí, de lo que hemos dicho, podemos agregar lo que dice el capítulo 1 y versículos 11 al 12 de esta carta. Capítulo 1, versículos 11 al 12. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Qué vemos allí? Divisiones. Hágase la imagen, hermano. Y el mirar y entrar a esa asamblea donde habían divisiones. ¿Qué más había? Dice que había orgullo, egoísmo y también irreverencia. Eso está en los versículos 21 y 22 de este capítulo 11 que hemos leído ya. ¿Qué más había? En el versículo 21 había ebriedad. Y también lo que ya hemos visto en el capítulo 5 y versículo 1, estaba la inmoralidad que se levantaba en medio de la asamblea. Hermanos, al mirar este capítulo completo, ya sea desde el versículo 17 al 34, nosotros podríamos dividirlo en 3 párrafos. Desde el 17 al 22, allí está la reprensión de Pablo en relación con los abusos que habían.
Desde el versículo 23 al 26, usted puede subdividir eso. Allí está la institución de la cena del Señor. Y los versículos 27 al 34, allí está la participación de la cena y el juicio de Dios. Pero habremos de considerar, hermanos, estos versículos 17 al 22. Desde el 17 al 19, habremos de mirar y considerar la presencia de divisiones. Y desde los versículos 20 al 22, la falta de reverencia. Versículo 17 dice de esta manera: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. No os alabo. Cuán diferente a lo que Pablo dijo en el versículo 2. Os alabo. Aquí no había nada que alabar. Por el contrario, es por eso que es la reprensión que Pablo hace a todos aquellos abusos que estaban en aquella asamblea de Corinto. No os alabo. Aquí Pablo se siente profundamente inquieto por los informes acerca de su mala conducta en la reunión. Y de inmediato declara que el hecho de que se congregasen, en lugar de ser para edificación, esto tendía a perjudicarles. Para lo mejor, expresa la mente del Señor para todas las reuniones de su pueblo. Es lo que debiera ser para lo mejor y no para lo peor. Y esto, para lo mejor, debe ser para todas las reuniones del pueblo de Dios. Y esto debía ser para beneficio o para el beneficio de todos. Pero podemos decir que era para lo peor. ¿Y sabe que con esto qué es lo que llevamos? ¿A qué llegamos? Esto indica una realidad que en el día de hoy se ha perdido también, en no entender que nosotros como cristianos tenemos una lucha con nuestro enemigo. Y esto, hermano, no debemos perderlo de vista. Nosotros tenemos una lucha contra Satanás. Es él el que comienza a socavar, y lo que hizo con tanto bien, que le resultó tan bien allí en esa asamblea de Corinto. Aquí podemos ver el éxito que había tenido Satanás en sus esfuerzos por arruinar la sagrada ocasión de la cena del Señor. ¿Y qué ocurría con eso? Privaba con ello a Dios de la gloria y a los santos de la bendición. Es importante entender esto, hermanos. Satanás no cesa en su afán de arruinar nuestras vidas, tanto particularmente como de la asamblea. Si no, bastaría mirar lo que enseña Efesios, donde somos enseñados a tener que usar una coraza, un armamento y estar equipados para todas las estratagemas que Satanás tiene, cuidando la cabeza, cuidando el corazón, cuidándose en base a aquello, porque es una lucha que tenemos. Y aquí podemos mirar, hermanos, el resultado que Satanás había tenido en aquella asamblea allá en Corinto. Versículo 18 dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia,
oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Esta palabra, en primer lugar, aquí destaca lo que era de la mayor importancia y que ocupaba de manera prioritaria la mente de Pablo. Pero él había oído informes de divisiones entre ellos. Y en cierta manera Pablo como que exagera, en cierta manera exagera como dando la posibilidad de que no fuera así. Y dice, en parte lo creo. Reconoce Pablo que con toda probabilidad, debido a la carnalidad de ellos, el informe debía ser hasta cierto punto desagradablemente verdadero. Parece que cuando se reunían como iglesia, un término empleado para designar las reuniones oficiales de la asamblea. ¿Qué cosas habían? Divisiones evidentes. Las divisiones eran a la vez sectarias. Eso lo podemos ver en el capítulo 1, versículos 11 y 12 que ya hemos leído. Y también, aparte de ser sectarias, eran sociales, como habremos de ver. La presencia de estas camarillas o lugares especiales para ciertos grupos, esto constituía un triste reflejo de su falta de espiritualidad. ¿Cuáles eran las camarillas o cámaras donde ellos se reunían en grupos? Yo soy de Pablo. Tal vez tendríamos que poner alguna pieza que ellos tuvieran donde se reunían solamente los que decían nosotros somos de Pablo y se juntaban en aquel lugar. Ahí estaban los otros en aquella otra camarilla que decían yo soy de Pedro y yo soy de este y yo soy de este otro. Versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Esta palabra disensiones es una palabra que viene del original que fue escrita en la Biblia. ¿Y sabe lo importante de esto? De esa palabra procede el término castellano nuestro, herejía. Es necesario, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones o herejías. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Aunque es un término diferente de divisiones, en el versículo anterior parece referirse a la misma condición. Divisiones llama la atención a las fisuras entre ellos, mientras que disensiones o herejías, esto indica su decisión obcecada de que así se fue, de que así fuese y que así se hiciese. No conlleva el concepto moderno de error doctrinal. Qué trágico es congregarse externamente como uno y sin embargo estar interiormente divididos, como lo estaban ellos. Pablo indica ahora que debido a su terrible falta de espiritualidad, estas diferencias eran inevitables. Pero Dios en su gracia predomina en estas circunstancias para exhibir y manifestar a los que son descritos como aprobados. Es necesario que vengan estas cosas, hermanos, en las asambleas. Es la palabra lo que lo corrobora. Pero ¿sabe para qué se da? Para que se manifiesten los que son aprobados y los que no lo son. Uno se pone a pensar y dice,
¿Podría pasar esto en las asambleas? Por supuesto que pasa. Y se podría dar como sucedió también allá en Corinto. Pero también podemos ver algo. Estaban también aquellos que eran aprobados. Y estos aprobados, los hijos verdaderos de Dios, son los que resisten esta acción divisiva. ¿Y qué cosa hacen? La condenan. Pero también ellos habrán de buscar activamente mantener la unidad de la asamblea. Son los que habrán de luchar. Son los que habrán de mantenerse firmes en esa asamblea para que esa asamblea no termine acabándose. ¿Sabe, hermano, lo que desea Satanás? Que una asamblea se destruya, que ya no sea luz en las tinieblas, que ya no se predique el evangelio que a él tanto le molesta, que los hermanos no se congreguen a una reunión sencilla llamada la Cena del Señor y lo hagan conforme a lo que está establecido en su palabra. Él trata de mirar los fundamentos bíblicos en aquellos lugares y muchas veces tenemos que saber y ver y decir tristemente que pueden entrar en personas que no son aprobadas. Esto, de esta lucha, de estos espirituales que podríamos decir que son los aprobados, son los que mantienen y habrán de luchar firmemente. Pero esto habrá de demandar toda la energía de la gracia a disposición de uno para rehusar tomar partido y con ello ensanchar ya las fisuras existentes. Una vez un hermano, escuché una predicación y con eso él lo dijo todo. Y lo dijo de esta manera. Cuando estas cosas estaban sucediendo en una asamblea X, no importa el nombre, ¿sabe lo que dijo él? Para dar a entender los que son desaprobados y los aprobados, lo enfocó de esta manera en su mensaje. Los que son de Cristo construyen en una asamblea. Y los que son desaprobados en una asamblea destruyen. Esa es la diferencia que existe entre un aprobado y un desaprobado. Hermano querido, ¿cuán importante es esto? De tener cuidado de la asamblea donde tú te congregas y de luchar ardientemente por la fe para cuidar aquellas cosas que pueden querer entrar en nuestras asambleas. Versículos 20 al 21. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. La reunión estaba marcada por escenas escandalosas, hasta el punto de que Pablo declara que ésta había perdido su verdadero carácter. Desde luego, no era para honra del Señor, ni reflejaba la unidad y comunión de los santos. Aparentemente, cada uno llevaba su propia comida, pero en lugar de esperar a los otros y compartir con ellos, lo que habría sido una verdadera señal de comunión, se distribuían en camarillas para gozar de su comida. Y parece que los miembros más ricos tenían más que suficiente
y que los miembros pobres, incapaces de llevar mucho, quedaban con hambre. Otros se excedían y se embriagaban. Algunos estaban señalados por su codicia, otros se emborrachaban, los pobres quedaban humillados y los espirituales, sin duda alguna, eran totalmente ignorados. Es difícil creer que pudiera darse tanta degeneración. Todo aquello era una parodia de lo real. Es importante, hermanos, observar la palabra no. Esto indica que su práctica había destruido el verdadero carácter de la cena. Había perdido su significado original. No era la cena del Señor. Lo mismo es cierto de muchas de las prácticas actuales en diferentes círculos religiosos, donde la introducción de la falsa doctrina y de prácticas erróneas, ¿sabe lo que han hecho? Han destruido la hermosura y sencillez de la cena del Señor. Cuánto cuidado, hermano querido, debemos tener de que la cena del Señor se mantenga de esta manera, de forma sencilla, que mantenga su hermosura de su sencillez, que el Señor Jesucristo mismo estableció en su palabra. Es lo que habremos de ver tal vez en los versículos que continúan. Cuando fue instituida la cena del Señor, ¿qué vemos aquí? Una parodia, un convite que ellos tenían de comer, y esa fue la entrada para que la cena del Señor se tergiversara y cambiara por completo. Una cosa trajo a la otra. Versículo 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Aquí Pablo los confronta con una serie de preguntas calculadas para exponerles la monstruosidad de su conducta. Si lo que querían era un tiempo de fiesta, podían haberlo disfrutado en sus propios hogares y no haber hecho un espectáculo público de sí mismos. Actuar de una manera así era menospreciar la asamblea de Dios, desnudar la reunión de toda dignidad, arrojar descrédito sobre el nombre de Dios y desagradar o degradar el verdadero carácter de esta reunión. ¿Qué más había? Era humillar a los pobres. Y esto entraba en colisión con el llamamiento de Dios, que los había hecho entrar por su gracia, salvos por gracia, sin ningún merecimiento. Ninguna obra habíamos hecho, ni hemos hecho para ser salvos. Pero ellos vivían de una manera tal que nos traían gloria para el Señor. Esto era tratar con menosprecio al Dios que los había introducido a todos en su santa comunión y que esperaban que todos compartieran su abundancia y comunión. Pablo aborrecía esta falta de reverencia hacia Dios y esta falta de amor los unos por los otros. Esta conducta tenía que atraerles el juicio de Dios. ¿Cómo Pablo podría alabarlos?
toda esta triste situación demandaba la condena apostólica. Si Pablo estaba indignado, debemos hacer la pregunta, ¿cómo se sentía el Señor? Estas escenas y otras similares deben causar un profundo desagrado en el corazón del Señor. Qué triste es pensar, hermanos, cómo Satanás había ganado tanto terreno en la asamblea de Corinto. Esta es la lucha que Pablo está teniendo, que tuvo más bien dicho en esa asamblea, y de comenzar a sacar todas aquellas cosas que estaban mal y arreglar la situación por medio de su palabra. ¿Qué era la verdadera cena? ¿Cómo era la verdadera cena? Leamos en los versículos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pablo, al exponerle la institución de la cena del Señor, vuelve a los primeros principios. ¿Qué mejor manera había de convencerlos de su grave apartamiento que recordarles la sencillez y hermosura de cómo todo había comenzado? Él vuelve al principio. Esto es lo que instituyó el Señor. Esta es la verdadera hermosura de la cena del Señor, no aquel convite fraternal que ellos tenían, donde comían algunos que tenían más, los pobres no alcanzaban a comer y quedaban con hambre y otros se embriagaban. Esto era lo que comenzó en aquel lugar de Corinto. ¿Y cómo comenzó, hermano? Con aquella palabra que derivó a algo malo. Es que queremos tener un poquito de comunión. Y derivó a algo tan malo. Aquí debemos mirar, hermanos, también que si la verdad de la sujeción a la cabeza se destaca en la primera parte del capítulo, que hemos visto ya en los versículos 12 al 16, entonces la verdad del señorío se destaca en la segunda parte. La palabra Señor aparece 8 veces en los versículos 17 al 34. En los versículos 23 al 25 se describe lo que el Señor hizo, mientras que en el versículo 26 se trata de lo que nosotros hacemos. En cada versículo se nos presentan cosas distintas. En el 23, revelación. En el 24, el pan. En el 25, la copa. Y en el 26, el resultado. Versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado,
tomó pan. En este versículo se nos presentan dos cosas. Primero, la revelación del Señor, y segundo, las circunstancias en las que el Señor instituyó la cena. Se debería decir que la expresión la cena del Señor enfatiza la dignidad de la ocasión, en tanto que el partimiento del pan llama la atención al acto de participar. Yo recibí del Señor. Sugiere una revelación directa del Señor a Pablo de lo que tuvo lugar en el aposento alto. Es el registro más temprano de aquel acontecimiento. Y es el propio relato del Señor de lo que había sucedido. En este tiempo no estaba en circulación ninguno de los evangelios. El contexto histórico se da a conocer con las palabras la noche que fue entregado. Mientras Judas estaba a punto de cometer su cobarde acción y mientras las fuerzas del mal, el poder de las tinieblas, se preparaban para arrestarle y darle muerte, ¿qué hizo el Señor? Se retiró a la intimidad del aposento alto para pasar tiempo con sus discípulos. Es poco lo que podemos comprender de sus sentimientos cuando, sabiendo todo lo que iba a suceder, Él instituyó este memorial y mirando a los siglos venideros, pudo ver su perpetuación, su continuidad, lo que habría de hacerse siempre cada primer día de la semana. El amor divino, en unas circunstancias tan peculiarmente difíciles, con un altruismo tan característico, que hacía, preparaba provisión para los suyos en esta fiesta, de que pudiéramos decirle de esta manera, esta fiesta que el Señor podía decir, no me olvides, no me olviden lo que Él había instituido como la cena del Señor. Versículo 24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es interesante, hermanos, observar aquí que las traducciones críticas omiten las palabras tomad, comed. Esto concuerda con lo que, con lo que Lucas está diciendo. Estas mismas traducciones indican que Marcos registra solo la palabra tomad. Mateo emplea ambas palabras en su relato. Tomad, comed. La palabra partido es asimismo también omitida por la mayoría de los traductores como carentes de autoridad textual adecuada. No hay verbo presente aquí, según el original, pero el Evangelio de Lucas da la expresión dado. La expresión esto es mi cuerpo debiera significar esto representa mi cuerpo, porque él estaba en su propio cuerpo cuando hizo esta declaración. No puede tomarse de forma en forma literal, porque en tal caso se sugeriría que tenía dos cuerpos a la vez. Mi cuerpo se refiere a Jesús mismo, a su persona, no solo a su cuerpo físico. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo tiene que significar su vida ofrecida a Dios. Él se dio a sí mismo por nosotros en la plenitud de su persona, en toda la excelencia de su valía, en toda la majestad de su dignidad, en toda la gloria de su entrega de sí mismo.
Se tiene que observar que él tomó cuerpo para poder ser capaz de morir. En su condición sola de deidad, no podía morir. Haced esto. Este verbo, querido hermano, es un verbo presente y continuo. Es un llamamiento al afecto de su pueblo para que constantemente le recuerden durante la larga y tenebrosa noche de su rechazamiento. Versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Después de haber cenado, esto es una referencia a Lucas 22:20. La acción allí fue distinta y posterior a la Pascua. Al comentar sobre Primera de Corintios, en realidad se ha sugerido que esta frase era una insinuación contra el procedimiento que estaba en Corinto. Ahora se nos dice que la copa representa el Nuevo Testamento en virtud de y basado sobre la sangre del Señor. Esto indica que el antiguo pacto había sido echado a un lado. La promesa del nuevo pacto se dio en Jeremías capítulo 31, versículos 31 y 34, y la desarrolla el autor de Hebreos en los capítulos 8 al 10. Es nuevo en el sentido de diferencia en naturaleza y forma respecto al antiguo. Según la profecía en Jeremías, es concertado con las casas de Israel y de Judá, y ellos gozarán del mismo en un día futuro, cuando llegarán a saber que se basa en el sacrificio del Mesías al que rechazaron. Los creyentes gozamos ahora del beneficio de aquel mismo sacrificio, pero aquí se da la seguridad a todos sus discípulos de que el nuevo pacto está garantizado y que el contrato queda sellado por su sacrificio y muerte. Observemos que esta declaración se mantiene aislada. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No se añade nada como en los evangelios. Debemos observar los registros en los evangelios. Mateo, que dice que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto se refiere a la sangre de la ofrenda por la culpa. Lo que era importante en esta ofrenda era la naturaleza del pecado. Marcos, que dice que por muchos es derramada. Esto se refiere a la sangre de la ofrenda por el pecado. La palabra que aparece aquí, muchos, destaca la idea de personas, porque en la ofrenda por el pecado, lo importante era quién había pecado. Si el sacerdote, el príncipe, la congregación o uno del común del pueblo. Lucas, que dice que por vosotros se derrama. Esto lo hace más personal y tiene referencia a la sangre de la ofrenda de paz. La reconciliación ha sido llevada a cabo y a vosotros ahora os ha reconciliado, como dice Colosenses capítulo 1 y versículo 21. Aquí debemos observar que las palabras en memoria de mí, que solo aparecen después del pan en Lucas, se dan en Primera de Corintios capítulo 11, después de tanto el pan como la copa. Así se expresa el profundo deseo del Señor de que hagamos esto para mantener constantemente
ante nosotros su persona y su sacrificio. Esto es lo que debiera caracterizar la cena del Señor. ¿Y cuál es la frecuencia? Es lo que dice el versículo 26 que hemos leído. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Son tres cosas que se nos presentan aquí: la frecuencia, la proclamación y la venida. La frecuencia, todas las veces, significa cada vez que sea hecho. Sin embargo, hermanos, incluso esto no queda a nuestra dirección, sino que se da una guía en Hechos 20 acerca de la práctica apostólica. En ese capítulo se nos dice que el destino de Pablo era Jerusalén. En el versículo 16, llegando a Troas, esperó 7 días para poder estar con ellos para el partimiento del pan, que tenía lugar el primer día de la semana. Hermanos, esto es sumamente instructivo. No se dispuso ninguna observancia especial de la cena para el apóstol. Nunca se le ocurrió a él, que estaba de viaje por mar, proseguir el viaje y partir el pan con sus compañeros en el barco. No se le ocurrió jamás. Estando en la nave, tal vez no llegando a la fecha indicada, que Pablo, si le tocaba en la nave estar allí el día del partimiento del pan, que Pablo tomara junto con sus compañeros un pan y una copa y celebrara la cena del Señor. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque estas cosas pueden suceder, estos errores doctrinales. Recuerdo a un hijo que me habló de su padre, un misionero, y me decía: mi padre vino a visitarnos. La asamblea estaba allá, donde su padre era un misionero. Él fue a visitar a sus hijos, en este caso a este hijo, y este misionero fue con sus esposas y sus otros hijos. Y este hermano joven nos decía con tristeza que ese hermano, no entendiendo las escrituras de lo que significa la cena del Señor y dónde debe ser celebrada, que ese hermano misionero celebró la cena del Señor en la casa donde él vivía. Él se trasladó y celebró la cena del Señor con su familia. Eso es algo equivocado. Pablo no lo hizo. Si le hubiese tocado estar en el mar, no habría celebrado jamás la cena del Señor. Eso correspondía a cada asamblea local que ya estaba establecida. Que lo que procuraba Pablo, sí, una cosa sí procuraba Pablo. Estando en un lugar, y si había de viajar, trataba de estar en ese otro lugar para poder celebrar la cena del Señor en otra asamblea. Como lo dice Pablo y como lo dicen las escrituras, dice, fíjese bien, hermanos, él usó 8 días después, vemos la frecuencia aquí, 8 días después, Pablo estaba en tal lugar para celebrar la cena del Señor. Saquemos la cuenta y pongámosles un ejemplo. Pablo celebra este domingo la cena del Señor en Filipos. Y debido a un viaje que él tiene, dice que cuando después está él en Tesalónica, habla y dice de esta manera: 8 días después, para partir el pan, se sentó allí en ese lugar a participar de la cena del Señor. Contemos,
Filipos, domingo 1, lunes 2, miércoles 3, jueves 4, viernes 5, sábado 6, 7 y el octavo día se sienta con los hermanos, el día domingo. 8 días después, Pablo celebra de domingo a domingo, celebra la cena del Señor. Pablo nunca lo habría hecho en una nave. O que dijera alguien, bueno, podemos hacerlo aquí porque habemos 2 o 3, como estipula la palabra del Señor. Querido hermano, la cena del Señor debe ser celebrada solamente en una cena, en una asamblea establecida, en una asamblea local. Allí debe ser celebrada la cena del Señor, no como lo hizo aquel hermano. Ese joven no estaba de acuerdo con él, pero era su padre, un misionero, que no entendió lo que debe ser en cuanto a la frecuencia en la cual se debe hacer la cena del Señor y en qué lugar se debe hacer. Haced esto en memoria de mí. Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Querido hermano, ese desorden que hubo en Corinto, debemos agradecer inmensamente a Pablo y al Señor en primer lugar, que esa situación se arregló. Al seguir avanzando en esta carta de los Corintios, habremos de mirar cuál fue el cambio en ellos, pero tuvo que haber un hombre, en este caso Pablo, que corrigiera todas esas anormalidades en esa asamblea de Corinto. ¿Y cuál es la enseñanza para nosotros? Esto que sucedió en Corinto, que no se permita en nuestras asambleas locales y que se lleve a cabo aquellas cosas. Dicho sea de paso, no quiero olvidarme de esto. Cuando habían hermanos que se juntaban en aquel convite fraternal, y Pablo dice, ¿acaso no tenéis casas donde comer y beber? Es que Pablo nunca estaba, ni la palabra de Dios estaba dando libertad para que los hermanos en sus casas se embriagaran. Estaba haciendo notorio lo que estaba sucediendo en la asamblea. Y él les refuta aquello y les dice, debieran comer en su casa y beber, y no hacer este convite que ustedes mantienen como fraternal y en lo cual la fraternidad brillaba por su ausencia. No había comunión unos con otros y el Señor estaba siendo deshonrado en aquella asamblea. Gracias a Dios que esta asamblea cambió su situación, se arregló por completo y no siguieron haciendo aquellas cosas. Hermanos, esto es sumamente difícil, sí. Cuando hay errores doctrinales y hay hermanos que vienen y nos dicen aquellos errores, ¿no es cierto que la primera reacción que nosotros tenemos es de molestarnos? Nos molesta, nos duele, porque no queremos reconocer aquello. Hermanos, cuán dóciles debiéramos ser cuando estamos cometiendo algo equivocado y que podamos ser corregidos para bien. Estos hermanos de Corinto fueron corregidos y fue una asamblea después que enmendó todas aquellas cosas. Si esto no ha sucedido aún en su asamblea, debemos dar gracias al Señor, pero mantener las asambleas locales de esta manera, conforme a la bendita palabra del Señor, la cual rige y habrá de regir nuestro accionar. Que el Señor bendiga su palabra. Hermano, ¿desea orar usted? Don Luis, por favor.
Bendito Padre Celestial, alabado sea siempre tu santo nombre. Verdaderamente tu palabra nos llega muy fuerte para aprender y no cometer errores en nuestra asamblea. Señor y Dios, verdaderamente tu mensaje ha sido muy claro. Es por eso que queremos pedirte que siempre, a través del Espíritu que mora en nosotros, nos avive a seguir escuchando y cumpliendo aquello que nos dejó el Señor Jesucristo para recordarle en su muerte, a través del pan y a través de la copa. Y así, mi Señor, en esta noche, contento y gozoso nos retiramos a descansar, y gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Una alabanza, alcanzamos No sé. la 144. 144. Ya. Sí, podemos cantarla, hermano. Bien. Ya. Avívanos, Señor. Sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor. Tenemos sed de ti, la lluvia de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor. Despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí, en bien del pecador. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Bien, don Luis, puede despedir la reunión nomás, por favor. Ya, muchas gracias. Queridos hermanos, todos que están presentes, los hermanos, la familia Fernando y Ruth, ¿ya? Y Ruth, la señora Francisca, su esposa, Raquel Escobar, la familia Vázquez de Valparaíso, la familia Delgado, la señora Gestrudi, y no sé qué me queda, la familia de Tamblay, ¿ah? Don Pedro y la Pedro, señora Norma. Sí, ya, también eso, están ahí. ya, así que
Se agradece su asistencia y lo esperamos nuevamente en la próxima reunión, que será próximo miércoles a la misma hora, 8 de la tarde, ¿ya? Y el día domingo, también a las 8 de la noche, la prédica del Evangelio. Que tengan muy buenas noches, un feliz descanso para todos ustedes y un grato saludo a todos.